de poder estar aquí delante de ti. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios cercano y porque a pesar de nuestra situación, porque a pesar de cualquier circunstancia, nosotros podemos acercarnos a ti con libertad, como hemos hecho esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder expresarte lo que sentimos hacia ti, de poder agradecerte lo que tú eres, lo que tú has hecho y lo que haces cada día por nosotros. Señor, gracias por tu presencia entre nosotros. Y ahora, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo y, Señor, reconocemos de que la única autoridad que hay en este lugar es el Espíritu Santo y que ningún otro espíritu que no provenga de ti tiene lugar aquí entre nosotros. Te entregamos nuestra mente, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestros oídos y yo te entrego mi boca para que yo solamente sea un portavoz de lo que tú quieres traer para nosotros. En el nombre de Jesús. Bueno, yo no sé si vosotros sabéis que Dios lo que desea es que la tierra sea llena de su presencia y de su gloria. ¿Cuánto lo sabíais? Seguro que todos, ¿verdad? Pero ¿Vigo va a ser lleno de la gloria y de la presencia de Dios? Muy bien, por fe hay que declararlo. ¿Recordáis que cuando la creación dice que el Espíritu de Dios se movía con libertad en medio de todo lo que era el huerto del Edén? Pero nosotros que lo estropeamos todo, pues tuvimos que salir del lugar donde la presencia de Dios se movía con libertad. Hubo que implementar una serie de medios como para poder contactar con Dios hasta que vino Jesús y restauró la idea original de que Dios pudiese habitar entre nosotros. Y cuando Jesús se fue al cielo, nos regaló lo mejor que nos podía regalar, que es su presencia a través del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Dios sigue deseando llenar todo el mundo con su presencia y con su gloria. Para que eso suceda, antes el Espíritu Santo tiene que llenar nuestras vidas. Porque Dios ha decidido que su trabajo aquí en la tierra lo va a hacer a través de nosotros. Él podría hacer un chasquido y que automáticamente todo el mundo creyese en Jesús como su Salvador, que toda la tierra fuese transformada. Pero Él decidió hacerlo a través de ti y a través de mí. Gran responsabilidad, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros creemos, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, se produce una transformación en nuestra vida. Es verdad de que hay un momento puntual en el que yo tomo una decisión de reconocer a Jesús como mi Salvador, pero ahí se inicia un proceso que va a durar toda mi vida. Y para eso Dios nos regaló su presencia en el Espíritu Santo. Ahora, la primera pregunta para reflexionar, y yo voy a hacer hoy muchas autopreguntas. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu vida? Porque ¿sabéis qué nos pasa muchas veces? Decimos que tenemos el Espíritu Santo, y es verdad, pero le dejamos solamente un rinconcito de nuestra vida. Lo compartí ayer con los matrimonios. A veces relegamos al Espíritu Santo a la parte espiritual de nuestra vida. Los domingos estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando hacemos nuestro devocional, si lo hacemos, estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando oramos, estamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿y cuando te vas a trabajar? ¿Y cuando tu compañero te mete el dedo en el ojo? ¿O cuando tu jefe te pide algo que no debería o que tienes que dar testimonio frente a situaciones complicadas de la sociedad? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Cuando te sale el tigre. El tigre es cuando me sale la ira, cuando me cabreo, cuando me enfado. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y sabéis que muchas veces, y lo comentaba ayer, en nuestros matrimonios no hemos dejado que el Espíritu Santo sea la autoridad, que tome el control. Muchas veces en nuestros negocios no hemos permitido que el Espíritu Santo tome el control. Por tanto, el Espíritu Santo ya no está llenando nuestra vida. Y por eso Pablo es el que más insiste en la importancia de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. La presencia de Dios se va a manifestar en nuestra ciudad, primero en nuestra vida, después en nuestra familia, en nuestro entorno más inmediato, en nuestra ciudad y en el mundo entero, en la medida en que el Espíritu Santo esté ocupando el espacio que le corresponde entre nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos llena de una manera sobrenatural, nos convierte en testigos. Todos sabemos de memoria Hechos 1:8, ¿verdad? Hechos 1:8 dice, vais a recibir poder, ¿cuándo? Cuando desciende el Espíritu Santo sobre vosotros. Y como consecuencia vais a ser testigos. Y habla de una estrategia, de cómo ser testigos. La palabra poder ahí significa
bueno, en el original es dinamis. A nosotros nos suena dinamita, ¿verdad? Si yo hiciera explotar aquí una bomba, ¿sabéis dónde terminaríamos nosotros, verdad? En Pereiró, o ahora ya hay otro cementerio, que cuando yo era pequeño era el único que había. Donde explota la dinamita, se transforma todo lo que hay alrededor. Y Dios, el último consejo que le dio a los discípulos antes de subir al cielo, de hecho estaba en ese momento anterior a subir al cielo, dice, iros a Jerusalén y esperad la llegada del Espíritu Santo, porque cuando llegue va a ser dinamita que transforme todo lo que hay a su alrededor. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros con poder, cuando nosotros le dejamos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, todo lo que hay a nuestro alrededor se transforma. Y la pregunta es, me preguntan qué tengo, me preguntan por qué soy así, me preguntan qué pasa conmigo, porque si no es así, probablemente el Espíritu Santo no esté manifestando el poder que realmente tiene a través de mi vida. Pero decía que nos convierte en testigos. ¿Testigos de qué? De lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de un antes y de un después. A veces complicamos tanto las cosas que queremos hacer un mensaje del Evangelio súper estructurado, que no está mal. Yo no tengo nada en contra de los estudiosos que hacen estudios muy profundos y muy esquemáticos, pero a veces el testimonio es tan sencillo como decir, yo antes era esto y ahora soy esto otro. Y la pregunta que te hacen, ¿sabes cuál es? ¿Y cómo conseguiste ese cambio? Y te da la oportunidad para decirle, mira, reconocí de que por mí solo no podía cambiar mi vida, me arrepentí de los errores y de los pecados que he cometido, le he pedido a Dios que tomase el control sobre mi vida, acepté que Jesús pagó la multa que me correspondía pagar a mí por las cosas malas que he hecho y me regaló el Espíritu Santo y soy una persona diferente. ¿A qué no es complicado compartir eso? Eso es ser testigos de un cambio, pero también nos convierte en embajadores y el embajador es el que representa a su país. Sabéis que las embajadas son infranqueables, representan al país de origen y ahí no puede entrar cualquiera. De hecho, nuestra embajada en Rusia, por decir un país, es España. Pablo dice que nosotros somos embajadores. Representamos al Rey de Reyes, representamos al Señor de Señores. Fijaos la autoridad que Dios nos da. Ahora, ¿la tenemos? ¿La gente nos ve como embajadores de Dios? ¿O nos ve como ciudadanos de un grupo de personas que dicen que tienen a Dios en su vida? Si tú estás lleno del Espíritu Santo, te conviertes en testigo, te conviertes en embajador, te conviertes en portador de un mensaje que es un mensaje que transforma. Y yo ayer con los matrimonios les explicaba de que muchas veces a la palabra evangelio le damos una connotación demasiado teológica, demasiado espiritualoide. Pero Jesús, cuando empieza su ministerio, empieza declarando una profecía que ya le había dado a Isaías. Y lo primero que hace es leer un pasaje de Isaías 61, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha enviado ¿a qué? A predicar el Evangelio, o la buena noticia. Y ahí Jesús no empieza con un discurso evangelístico ni teológico, sino que dice algo tan sencillo como atraer sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, consuelo a los afligidos, gozo en lugar de ceniza, restauración de murallas caídas. Porque el efecto de la buena noticia del Evangelio transforma realmente cosas materiales, cosas emocionales y cosas tangibles y visibles. Cuando te ven a ti, cuando me ven a mí, se dan cuenta de que soy una persona transformada por Dios. Se dan cuenta de que yo he aceptado el Evangelio en el sentido en el que Jesús lo demostró cada día en su ministerio. ¿Jesús qué hacía? Perdonaba pecados, pero levantaba a los paralíticos. Sanaba a los ciegos y a los enfermos y les perdonaba los pecados. Por tanto, la manifestación del poder de Dios, que nosotros lo tenemos en la figura del Espíritu Santo, transforma todo lo que hay alrededor. Si las personas a mi alrededor no me ven a mí como una persona transformada, va a ser muy difícil que ellas crean que el Evangelio transforma. Por tanto, Dios quiere llenar la tierra de su gloria, de su presencia. Dios quiere llenar Vigo de su presencia y de su gloria. Dios quiere llenar esta iglesia de su presencia y de su gloria,
pero eso depende en gran parte de mí. Porque el Espíritu Santo es el mismo y el Espíritu Santo está ahí. Y si está en mí y yo le permito que Él actúe con libertad, se va a producir una transformación en nuestra vida. Nuestra meta es llegar a tener la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Y para que esto sea posible, nosotros tenemos que tomar una decisión deliberada. No vale solamente decir, he creído y ahora que me llene del Espíritu Santo. Yo tengo que decidir dejarle el lugar al Espíritu Santo en mi vida. Tengo que dar pasos importantes, porque cuando el Espíritu Santo toma el control sobre mi vida o en mi vida, supone un compromiso. Ya no soy yo el que manda, es el Espíritu Santo el que tiene el control sobre mi vida. Tenemos que dar pasos progresivos y ser constantes. No vale decir, hoy estoy lleno del Espíritu Santo y mañana no. Puede pasar, porque yo puedo tomar el control de áreas de mi vida que lo que hagan es apartar la presencia del Espíritu Santo. Y no entro en la posible polémica de que si se puede perder o no se puede perder. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de qué partes de mi vida le estoy entregando y en qué momentos. Porque hay momentos que yo puedo retirar la autoridad del Espíritu Santo sobre ciertas áreas de mi vida y así me va después, casi siempre. Ahora, hay una imagen que Dios utiliza como para explicar la presencia y la forma en que el Espíritu Santo actúa. Cantábamos en una canción que yo no conocía acerca del río del Espíritu de Dios que transforma todo lo que hay a nuestro alrededor. Dejadme que os lea Ezequiel 47, 1 a 12, si lo queréis poner en pantalla. Ezequiel 47, del 1 al 12. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero da igual la versión que pongáis porque al final va a decir lo mismo. Dice, en mi visión, estamos hablando de Ezequiel, que tiene una visión y Dios le habla a través de esa visión. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Ahí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos e iba midiendo, cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Y esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Y me preguntó, hijo del hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Y al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Y entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos, además se lo añado yo, servirán para comer,
y las hojas se usarán para sanar. Y en Apocalipsis 22, 1 al 3, repite la misma escena, con menos detalle, pero repite exactamente la misma escena. Ahora, quiero explicaros primero la visión de Ezequiel. ¿Os imagináis a Ezequiel en Jerusalén? Vamos a imaginarnos un plano, no sé cómo se llama técnicamente, pero imaginaos que vemos un plano de superficie y en un lado, arriba de todo, vemos los altos del Golán. ¿Os suenan los altos del Golán? Motivo de lucha entre los palestinos y los israelitas. ¿Y sabéis por qué? Porque en los altos del Golán, entre otros, está el Monte Hermón. El Monte Hermón es un monte nevado. De ahí descienden todas las aguas que riegan todo lo que es Israel. Por eso pelean, porque si los palestinos tuvieran posibilidad de cortar el agua allá arriba, Israel desaparecería del mapa. Porque uno de los secretos de Israel es que es una tierra muy fructífera. Ahora, Ezequiel está viendo el plano de superficie. Arriba están los altos del Golán, está el Monte Hermón, de donde desciende el río Jordán, ¿hasta dónde? Hasta el mar de Galilea. Y mientras va regando todo lo que es el desierto, una zona desértica. El mar de Galilea, lo conocemos muy bien por las historias de Jesús, es un mar que es bastante fructífero, hay un montón de peces. Tenemos historias de muchas pescas en el mar de Galilea. Y del mar de Galilea, el río Jordán continúa hasta desembocar en el mar muerto. ¿Por qué le llamamos el mar muerto? Porque debido a la concentración de sales y de minerales no puede haber vida. Sí que hay mosquitos, porque en las fotos se ven, pero y tenemos una idea de ese mar donde me puedo sentar a leer el periódico y no me hundo. Pero Ezequiel estaba viendo esa visión, estaba viendo los altos del Golán, estaba viendo la bajada del río Jordán hasta el mar de Galilea, donde sí que había peces, un río Jordán que continúa y curiosamente termina en el mar negro, mar muerto, un mar sin vida. Y la visión que él tiene delante es que toda esa tierra por donde transcurre el río Jordán se convierte en una tierra fértil, de una manera especialmente fértil, de una manera sobrenaturalmente fértil, que esa es la visión que está viendo él. Está viendo árboles a los dos lados del río. Está viendo árboles que producen fruto de una manera sobrenatural. ¿Habéis visto algún árbol que dé fruto los 12 meses del año? Yo no, tampoco soy agricultor y a lo mejor hay alguno que sí que lo haga. Pero en principio no es lo normal de que los árboles den fruto cada mes. El fruto era abundante y además los árboles tenían una característica especial. Sus hojas servían para sanar. Ahora, el agua continuaba y en la visión que estaba viendo Ezequiel, el agua llegaba hasta el mar muerto y el mar muerto se convertía en un mar vivo, por utilizar la imagen. Y la visión que estaba viendo Ezequiel es un mar donde estaba lleno de pescadores, que todas las orillas estaban llenas de redes que se estaban secando y que había abundante pesca. Es verdad que es una visión que todavía no se ha cumplido. No sé si se cumplirá algún día, pero Dios le estaba hablando acerca de una visión de algo que él conocía perfectamente. Él conocía los altos del Golán, conocía el río Jordán antes y después del mar de Galilea y conocía ese mar realmente muerto porque no tenía vida. ¿De dónde salía el río? De las montañas. Sabéis que tanto para los paganos, especialmente para los paganos, los templos se construían en los altos, en las montañas. Pero en la descripción que hace la visión de Ezequiel, estaba diciendo que el río salía del templo. Y es un poco rollo, porque empieza a hablar del norte, del sur, del este, del oeste, y que da la vuelta por el sur y la vuelta por no sé dónde. No se entiende muy bien, pero sí que hay una idea muy clara. Y es que el río, que era la presencia de Dios, que era el Espíritu Santo, salía de la presencia de Dios. Ahora voy a empezar a sacar alguna aplicación. Dios siempre toma la iniciativa. Y nosotros a veces creemos que le hacemos favores a Dios. Señor, yo voy a conquistar Vigo. Está muy bien ese deseo. Y además tenemos que hacer todo lo posible por poder llevar el río del Espíritu Santo, el río de agua viva que transforma a nuestra ciudad, a Vigo. Pero que sepas que mucho antes, en los planes de Dios, está que Vigo conozca a Dios. Porque la iniciativa siempre la toma Dios. ¿Os acordáis a Abraham y Sara?
Cuando no fueron capaces de esperar al cumplimiento de la promesa porque era prácticamente imposible, le echaron una manita a Dios. Le dijeron una costumbre que era habitual en la época: vamos a coger a la criada. Y de ahí vino un problema que todavía estamos arrastrando hoy en día. La iniciativa es de Dios, pero para que esa iniciativa que nace en Dios tenga efecto, pasa por ti y por mí. El Espíritu Santo es el ejemplo del río. Ahí lo compara con agua. Por eso cantábamos antes que clama, porque el río de agua es el que va a transformar. Cuando el Espíritu Santo está moviéndose en medio de nosotros, en nuestra vida, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra ciudad, suceden cosas sobrenaturales. Y vivimos en una sociedad donde lo sobrenatural no es lo normal. Y cuando pensamos en lo sobrenatural, en medio de nuestra sociedad, pues pensamos en cosas raras. Pero es que para un hijo de Dios lo sobrenatural es lo normal. Debería ser lo normal. Porque el Espíritu Santo, esa agua que sale de los altos del transforma de manera sobrenatural todas las cosas. Tú y yo al final somos los árboles en esa imagen, en esa visión de Ezequiel. Somos esos árboles que tenemos que dar fruto sobreabundante, un fruto constante, porque todos los meses tenemos que estar dando fruto. Y nuestras hojas, las hojas de nosotros como árboles, tienen que servir para sanidad. Pregunta: ¿estamos dando frutos? ¿Qué fruto damos? Hay personas que te dicen: me encanta hablar contigo porque cuando hablo contigo me encanta contarte mis problemas, porque cuando hablo contigo tú me hablas de un Dios o de cosas muy raras, pero al final yo salgo sanado. Me encanta que ores por mí, porque cuando tú oras sucede algo que yo no puedo explicar, ni yo tampoco, pero sí sé que es el Espíritu Santo de Dios transformando. ¿Queremos que la presencia de Dios llene toda la tierra? Dejemos que el río del Espíritu Santo, que viene de Dios, que es Dios mismo, que habita en nosotros, nos utilice como árboles que tienen un fruto que es sobreabundante, que es sobrenatural, que está siempre disponible para que las personas puedan comer y al mismo tiempo puedan ser sanadas. Ahora, la visión continúa. Y uno puede decir: sí, pero claro, la sociedad está tan corrompida que es imposible que la vida, que el cambio y la presencia de Dios pueda transformar nuestra sociedad. La falta de valores, el posmodernismo, tantas cosas que están sucediendo hoy en día, ¿cómo van a ser cambiadas? Y nos falta la fe que Dios estaba intentando imprimir en Ezequiel. Mar muerto. Yo no he ido, no sé si alguno de vosotros ha estado allí, pero por lo que yo he visto por las imágenes, muerto y bien muerto. Creo que los únicos que habitan ahí son los mosquitos, pero no debe haber mucho más vida que esa. ¿Te imaginas que Dios te diga: donde tú ves muerte, donde tú ves que es imposible que las personas cambien, yo, con el agua de vida que es el Espíritu Santo, voy a transformar todo lo que está muerto en algo vivo? Y Dios ha decidido que tú y yo seamos el cauce de ese río, por donde el Espíritu Santo puede llegar y cambiar todas las cosas. Ahora, hay una segunda parte en la visión, porque uno puede decir: vale, ¿cómo puedo hacer que eso sea posible? Ezequiel, en la visión, está recibiendo una serie de instrucciones. Y habla de una persona que le acompaña y le dice: vamos a caminar. En algunas versiones habla de cuadras, en la nueva traducción viviente habla de metros, y a mí me parecen muchos metros, pero bueno, me da igual porque es una visión. Pero le está diciendo: mira, camina conmigo, vamos a ir de cara al río. Y camina, 532 metros dice esta versión, camina y mete tus pies en el agua hasta que el agua te cubra los tobillos. Si una persona quiere ser llena del Espíritu Santo, tiene que iniciar un proceso de fusión con el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, tenemos que permitir que el Espíritu Santo llegue a controlar, a llenar absolutamente toda nuestra vida. Pero el primer paso es meterte en el agua hasta que te cubra los tobillos.
¿Qué hay debajo de los tobillos? Los pies. Los pies son los que nos permiten caminar. Los pies en la Biblia muchas veces se utilizan para hablar de dirección, de propósito. Cuando el Espíritu Santo tú le dejas que actúe en tu vida, lo primero que va a traer es propósito a tu vida. Te va a marcar una dirección. Y es el primer paso. Cuando tú empiezas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a poder caminar, y cuando permitas que el Espíritu Santo cubra tus pies van a tener un propósito, porque la historia continúa, no se quedaron parados ahí. Ahora, también es verdad de que si estás muy cerca de la orilla es muy fácil dar un paso atrás y quedar fuera del agua otra vez. Muchas veces nosotros decimos, queremos que Dios llene la ciudad de Vigo de su presencia, y nos quedamos en la orilla. Señor, queremos que tú traigas salvación a esta ciudad. Señor, queremos que tu Espíritu Santo toque todos los corazones de nuestra ciudad, y nos quedamos aquí dentro. No lo digo que lo estéis haciendo, porque no conozco prácticamente esta iglesia. Pero digo que muchas veces nos quedamos esperando a que eso suceda. Y Dios ha decidido que su Espíritu Santo va a llenar nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero a través de nosotros. Primer paso, pon tus pies dentro del agua hasta que el agua te cubra los pies. Porque cuando el Espíritu Santo nos marque dirección, nos dé propósito, podremos empezar a llevar la presencia de Dios al mundo. Pero luego le dice, y camina otros 532 metros, hasta que el agua te cubra las rodillas. Y ahí veis a Ezequiel con la persona que le acompañaba, y se mete en el agua hasta que el agua le cubre las rodillas. Las rodillas en la Biblia son un ejemplo, una imagen de adoración. ¿Y qué es adoración? Adoración es reconocer quién es Dios y quién soy yo. Adoración es someterme en una dependencia a Dios. Y es que cuando yo permito que el Espíritu Santo supere lo más básico, que puede ser tener una dirección y tener un propósito, yo empiezo a reconocer de que el único que manda, el único que puede tener el control sobre mi vida es Dios. Y yo permito que el Espíritu Santo trabaje sobre mis rodillas, sobre mi vida, y mi vida se convierta en una vida de adoración, de sometimiento a Dios, de reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo. Porque cuando yo miro a Dios, me doy cuenta de quién soy yo. A veces, por desgracia, nos comparamos casi con Dios y creemos que podemos hacer las cosas sin su ayuda. Pero a mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento de ti mismo. Y eso te lleva a una mayor dependencia de Dios. Dios, desde que creó al hombre, lo creó con la intención de vivir en intimidad. ¿Y qué hizo el pecado? Crear una barrera. Nos separó de Dios. Es cierto que en Jesús se restaura la idea original de Dios, el diseño original de Dios para la relación entre el hombre y Dios. Cuando yo adoro, me centro en Dios. Cuando yo adoro, reconozco quién es Dios. Y cuanto más conozca a Dios, más me daré cuenta de que Dios es un Dios de milagros, más me daré cuenta de que Dios es un Dios que de verdad tiene poder, más descubriré de que el que realmente puede transformar lo natural en sobrenatural es Dios a través del Espíritu Santo. Seré capaz de ver los árboles a las dos orillas del río que dan fruto cada mes y que encima sus hojas sanan, y que si soy capaz de ver con fe mucho más lejos, puedo ver cómo el Espíritu Santo es capaz de transformar un mar muerto en un mar lleno de vida. Ahora, le dice, camina otros 532 metros y adéntrate un poquito más en el agua, hasta que el agua te cubra la cintura. Cuando yo miraba eso, pensaba, ¿y qué querrá decir con lo de que te cubra la cintura? Bueno, la cintura sabéis que es nuestro lugar de equilibrio. Para algunos es la mitad de su cuerpo, para otros no, pero es un lugar de equilibrio la cintura. Siempre decimos, hacemos el equilibrio con la cintura. Cuando el Espíritu Santo llega hasta, simbólicamente, nuestra cintura, lo que está es dándonos equilibrio en la vida. Es cuando empiezas a sentirte seguro. A que cuando estás dentro del agua y todavía va hasta las rodillas, te cuesta trabajo mover las piernas porque tienes que hacer fuerza contra el agua. Pero cuando ya lo tienes a la altura de la cintura, te cuesta más trabajo caminar.
pero ya no te molestan tus piernas, porque estás moviendo todo tu cuerpo como si fuese uno. Y hay una segunda cuestión más importante. ¿Qué tenemos de la cintura para abajo? Tenemos los pies, tenemos las rodillas, y que nadie se escandalice. Tenemos nuestros órganos reproductores. Y es que cuando el Espíritu Santo llena tu vida, te convierte automáticamente en testigo, en embajador, en portador. Te convierte en un multiplicador. Y cuando Dios te transforma y cuando el Espíritu Santo toma el control sobre tu vida, sobre las partes reproductoras, y le voy a decir en el sentido espiritual, sobre la capacidad de ser un agente de transformación a los demás, automáticamente yo me convierto en un transformador. Dios está esperando que nosotros demos pasos suficientes como para que nuestra vida, nuestro testimonio se convierta automáticamente en un efecto transformador. En mi iglesia tenemos un lema durante 4 años, transformados para transformar. Y todos nos enfocamos, vamos a transformar el mundo. Y yo digo, sí, pero ¿has sido transformado tú primero? Necesitamos que el Espíritu Santo no solo cubra nuestros pies, no solo nos dé dirección y propósito. Necesitamos que el Espíritu Santo no solo cubra nuestras rodillas y sepamos tener una vida de adoración, de intimidad con Dios, de dependencia de Dios, sino que necesitamos que el Espíritu Santo llegue hasta nuestra cintura y cubra nuestra cintura, nos dé equilibrio en la vida y además nos convierta en multiplicadores. ¿Sabéis que cuando Jesús iba a subir al cielo, ¿sabéis cuáles fueron sus últimas instrucciones? Nosotros muchas veces nos ponemos a discutir acerca de cómo tienen que ser las iglesias, cómo se tienen que organizar. Perdón. Jesús, iba a decir una expresión demasiado popular o vulgar, a Jesús le importó muy poco cómo se iba a organizar la iglesia. Jesús no dio instrucciones de que si tenía que haber un pastor, tenía que haber un equipo de ancianos o de diáconos. Eso no le preocupaba a Jesús. Las últimas instrucciones de Jesús fueron muy claras. Id y predicad el Evangelio. Esa es la misión que Jesús encomendó a los apóstoles y a los discípulos. Una acción reproductora. Y nosotros muchas veces nos queremos ir más lejos y nos metemos en discusiones denominacionales, en que si en esta denominación enseñamos una cosa, en esta otra, nos metemos en discusiones doctrinales. ¿Te imaginas a Jesús metiéndose en esos líos? Jesús solamente se enfadaba en ciertas ocasiones muy puntuales. Cuando discutía con los religiosos, cuando Satanás utilizaba a alguna persona incluso cercana como Pedro, que quería pararle su propósito, que era el de llegar a Jerusalén para entregar su vida, y tiene que llamarle Satanás a su mejor amigo, yo creo. Pero él no se metía en esas cosas. Las últimas instrucciones, las últimas voluntades, diríamos nosotros, de Jesús antes de subir al cielo fueron: id y haced discípulos. Y les dice lo que ya comentamos antes: vais a recibir dinamita sobre vosotros cuando venga el Espíritu Santo y vais a transformar el mundo entero solamente a través de vuestro testimonio, no solo hablado, sino vivido. Ahora, caminaron otros 532 metros, hasta que el agua ya le llegaba por, no lo dice ahí, pero le llegaba por los sobacos. Cuando el agua te llega por los sobacos puedes caminar difícilmente. Dice que ya prácticamente con los pies no podía caminar y se tuvo que dejar llevar por el agua. Ese es el nivel al que Dios nos quiere llevar, porque cuando tú llegas al nivel de que ya no puedes hacer nada con tus pies, con tus rodillas, aunque lo estás haciendo, pero cuando tú ya no puedes por tus propias fuerzas moverte dentro del río del Espíritu de Dios, te tienes que dejar llevar. Y entonces, ¿sabéis qué pasa? Has hecho una simbiosis entre el agua, el río y tú. Porque al final es el río de Dios quien te lleva a donde le da la gana. Y recordáis que el final del río era el mar muerto, que iba a ser transformado por el agua que venía de las montañas del Monte Hermón. Dios desea que nosotros lleguemos hasta el punto de que por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, sino de que nuestra vida está siendo totalmente dominada por el Espíritu Santo. Ya sé que en un río te dan muchos consejos y te dicen: ten cuidado con los remolinos.
Pero a mí me enseñaron de que cuando caigas a un río, yo no soy muy de nadar, nado para no ahogarme, pero nada más. Pero me han dicho, cuando algún día estés en una situación de peligro en un río, déjate llevar. No luches contra la corriente, porque siempre va a aparecer un meandro, siempre va a aparecer un lugar donde el río te va a depositar. Será entre ramas, será a lo mejor en algún lugar extraño, pero siempre te va a llevar. Dios, a medida que vamos dejando que el Espíritu Santo llene nuestra vida, dejaremos de ser nosotros los que dirigimos nuestros pasos, por muy buena dirección que tengamos, por muy buena vida de adoración y de dependencia de Dios, por mucho que tengamos el equilibrio que nos da el Espíritu Santo y nos convirtamos en personas reproductoras, en personas que son agentes de transformación. Lo que quiere es que nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando tú ya eres parte del río de Dios, porque te has hecho casi uno con el río de Dios, vas a ver multiplicación a tu alrededor. Vas a ver de que a tu alrededor aparecen árboles frutales, sobrenaturales, que dan fruto en abundancia, que dan fruto cada mes. Y verás a personas que vienen con necesidades y lo único que quieren es coger de ese fruto, comer y ser satisfechos. No comen de ti, pero tú eres el medio para que esas personas puedan comer. La presencia de Dios va a llenar la tierra en la medida en que el Espíritu Santo llene nuestra vida, pero que supere los tobillos, que supere las rodillas, que supere la cintura y que llegue hasta mis sobacos o hasta el momento en que yo ya no puedo hacer nada más que dejarme llevar. Dios quiere llenar la tierra de su presencia. Fue su deseo desde el principio. Un deseo que nosotros estropeamos y que muchas veces seguimos estropeando. Porque nosotros empezamos a discutir de estrategias, empezamos a hablar de cómo vamos a hacerlo, criticamos al que lo hace de una manera porque creemos que la nuestra es la mejor, la más importante. Solamente permitiendo que el Espíritu Santo llene nuestra vida hasta el momento en que no podamos ni decidir nosotros, sino que sea Él quien nos lleve, llegaremos a transformar el mundo. ¿Eres capaz de ver a Vigo como el Mar Muerto? Estoy seguro de que sí, que veremos muchos mares muertos en Vigo. ¿Sabéis que el Espíritu de Dios puede transformarlo? La visión de Ezequiel es: el Mar Muerto se llenará de peces. Habrá pescadores que habiten todo alrededor del Mar Muerto. Hoy en día no habita ni un solo pescador alrededor del Mar Muerto porque no tienen nada que hacer. Dice, las playas serán secaderos de redes porque habrá un fruto grande. El Espíritu Santo está deseando que nosotros le permitamos llenar nuestra vida. Solo así podremos transformar el mundo. Ayer yo decía de que hay dos... Decir herramientas no queda bien. Hay dos regalos que Dios nos hizo. Uno de ellos es el Evangelio, que es una buena noticia, y el segundo es el Espíritu Santo. Y en los dos casos, y en los dos textos, de Hechos 1:8, donde habla del Espíritu Santo, y en Romanos, donde habla acerca del Evangelio, utiliza la misma palabra para referirse al Evangelio y al Espíritu Santo. Poder. El Evangelio es poder para salvación, sin discriminación, tanto a judíos como a gentiles, y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Dónde está la dinamita que Dios nos ha dado? La dinamita transforma todo, absolutamente todo lo que hay alrededor cuando tú la activas. El Evangelio transforma todo. ¿Cuántos testimonios no hay aquí de personas transformadas por el poder del Evangelio, por la dinamita del Evangelio? Ese Evangelio que sana, que no solamente te libra del infierno, que no solamente te lleva al cielo, sino que transforma tu vida, donde, como decíamos ayer, puedes entregarle tus cargas, puedes entregarle tus heridas, porque Él las va a sanar. Porque Dios es especialista en solucionar problemas. A Dios le encantan los imposibles. Cuando tú dices, no es posible, ahí dice Dios, aquí estoy yo.
Porque el Evangelio es dinamita que transforma todo lo que hay a su alrededor. Pero también nos regaló el Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo claro. Dice, lo mejor que os puede pasar es que yo me vaya. ¿Y os imagináis a los discípulos 3 años conviviendo con Él, viendo milagros, viendo a un Jesús transformando todo lo que hay alrededor, y de repente dice, lo mejor que os puede pasar a vosotros es que yo me vaya? Yo le diría, como le dijo Pedro, tú de aquí no te vas, antes voy yo y que me maten a mí, tú te quedas. Y Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Jesús les dijo, el mejor regalo que os puedo dejar es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es dinamita que transforma todo lo que hay alrededor. Ahora, al mismo tiempo que el Espíritu Santo transforma todo lo que hay a su alrededor, depende de nosotros que el Espíritu Santo nos utilice como sus agentes o no. Y la invitación que Dios te hace en esta mañana es, ¿estás dispuesto a introducir tus pies en el agua, en el río del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a que sea Dios quien marque la dirección de tu vida, que marque el propósito para tu vida? Porque es posible que para eso tengas que renunciar a varias cosas. Obedecer y seguir a Jesús no es fácil. Jesús decía que el que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su yugo, que a veces lo interpretamos en un sentido más negativo que positivo, porque tiene un sentido más bien positivo, y sígame. Pero habla de negación. Tengo que dejar de ser yo el que manda para que sea Él el que marque el propósito. Pero si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y quiero que Dios transforme la realidad, tengo que introducirme o permitir que el Espíritu Santo me lleve a vivir una vida de adoración, una vida de dependencia absoluta de Dios. Que el agua del río, que el Espíritu Santo cubra mis rodillas y mi vida sea una vida de intimidad con Dios, una vida de adoración a Dios, una vida de entrega absoluta. ¿Qué sucede en el matrimonio? Claro, cuando hablamos de intimidad, todos pensamos en la máxima expresión de la intimidad. Pues en esa misma piensa Dios, evidentemente en otro sentido. Pero Él desea que nuestra relación con Él sea de una intimidad tan poderosa que con una mirada, que con una simple mirada a los demás sepamos lo que Dios quiere. Sabes que cuando el Espíritu Santo llena tu vida, tú ves con los ojos de Dios, tú sientes con el corazón de Dios y tú caminas como lo haría Dios. Mola decirlo, pero os aseguro de que es difícil, porque para eso hay que renunciar a muchas cosas. Pero Dios está deseando llenar la tierra de su gloria. Está deseando llenar nuestro país de su gloria, nuestra ciudad, nuestra iglesia y tu vida y la mía. Y para eso tengo que sumergir mis pies en el agua del Espíritu Santo para que Él marque el propósito y la dirección. Tengo que sumergir mis rodillas para vivir una vida de adoración. Y tengo que permitir que el agua cubra mi cintura para que yo tenga estabilidad en mi vida y al mismo tiempo me convierta en un agente de transformación para otros. Y tengo que llegar hasta el punto de que ya no soy yo, como decía Pablo, sino que es Cristo en mí. Y me tengo que dejar llevar por el Espíritu Santo. Y el resultado, ¿sabéis cuál va a ser? Transformación. ¿Os parece poca transformación la que hizo Israel en el desierto, donde no había nada? Ahora es un lugar fructífero. Por eso pelea tanto por los altos del Golán, porque el día que le corten el agua, Israel desaparece del mapa. Bueno, supongo que cavarán pozos, porque para eso son un poco espabilados, bastante espabilados. Dios quiere que nosotros seamos fructíferos. Quiere que nosotros seamos esa fruta que nuestra sociedad allá afuera necesita. ¿Ves la necesidad de allá afuera? ¿Ves el hambre que hay y que buscan satisfacerlo donde no corresponde? ¿Ves las heridas que hay entre nosotros, pero también afuera? Y la palabra dice que una persona llena del Espíritu Santo, que bebe en el agua del Espíritu Santo, sus hojas sanan. Y estamos para sanar, para ser agentes de sanación. Y estamos para transformar lo que parece imposible. Porque el Espíritu Santo de Dios es dinamita que transforma todo, absolutamente todo lo que hay a tu alrededor. Cierra tus ojos, porque ahora es un momento de responder a Dios. Examina tu vida y piensa dónde estás.
Estás en la orilla del río, tienes la posibilidad de meter los pies en el agua o de seguir esperando a que el Espíritu Santo cambie todas las cosas sin contar contigo. Pero Dios te está dando en esta mañana la oportunidad de pensar hasta dónde has entrado en el río de Dios. Si estás en la orilla, sé valiente y atrévete a dar un paso adelante y permite que el Espíritu Santo te dé dirección y propósito en tu vida. Y si eres más valiente, da otro paso y permite que el Espíritu Santo cubra tus rodillas para que tu vida sea una vida de adoración, donde Dios es lo primero, donde tú vives una vida de dependencia absoluta de Dios. Ya no mandas tú, manda Dios. Y si eres valiente, da un paso más y permite que el agua del río, el Espíritu Santo, te dé equilibrio porque cubre tu cintura y al mismo tiempo te capacita para ser un agente de transformación. Y si de verdad eres valiente y quieres obedecer a Dios, métete en el agua hasta que ya no puedas hacer otra cosa que dejarte llevar. Porque te aseguro que a donde te va a llevar el Espíritu de Dios va a ser a transformar tu ciudad, a transformar tu familia, a transformar tu entorno. Y es posible que entre nosotros haya alguna persona que ni siquiera le ha entregado su vida a Jesús, ni siquiera le ha dicho a Dios, mira, yo quiero que formes parte de mi vida. Y este es un buen momento, como para decirle, mira, no entiendo muy bien lo que estoy escuchando, no sé muy bien qué significa eso del Espíritu Santo, pero Dios ahora te está diciendo de que sin Él tu vida no tiene sentido. Y Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, quiere transformarla, darle sentido, quiere llenarte de propósito, quiere llenarte de paz y de esperanza. Y si todavía nunca has hecho eso, ahora es el momento que le digas a Dios, mira, aquí estoy, tú me conoces, no entiendo mucho de lo que estoy escuchando, pero lo que sí reconozco es que por mis fuerzas yo no puedo cambiar. Y me arrepiento por las cosas que he hecho mal en mi vida. Y te pido que tú me cambies. Acepto de que Jesús entregó su vida para pagar el castigo que me correspondía a mí. Y te pido que formes parte de mi vida, que entres en mi vida y me conviertas en una nueva persona, en una nueva criatura. Te entrego mi vida para que seas mi Salvador y al mismo tiempo mi Señor. Y desde hoy quiero vivir de una manera diferente. Díselo a Dios con tus palabras, si es la primera vez. Y si hay alguien aquí que ha hecho esa oración ahora, me gustaría que levantara la mano para que yo pudiera hablar con él o el pastor pudiera hablar con él al terminar o con ella. Si tú le has dicho por primera vez a Dios de que Él sea el dueño de tu vida, de que reconoces que sin Él no eres nada, este es el momento para hacerlo. Y a todos los demás, Dios quiere llenar tu vida con el Espíritu Santo. Dios quiere llenar tu familia con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo. Dios quiere llenar esta iglesia, Dios quiere llenar esta ciudad con su presencia. Y Dios ha decidido de hacerlo a través de ti. ¿Te das cuenta lo importante que eres para Dios? ¿Que cuenta contigo? ¿Qué le vas a decir cuando te encuentres con Dios y te diga, yo quise transformar Vigo y te pedí muchas veces que te metieras en el agua, pero tú preferiste quedar a la orilla esperando a que Vigo se transforme sola? Dios quiere personas valientes que estén dispuestas a mojarse en el doble sentido de la palabra, que estemos dispuestos a meter nuestros pies en el agua, a mojar nuestras rodillas y tener una vida de adoración, a que el Espíritu de Dios nos dé estabilidad y nos convierta en personas agentes de transformación, a que el Espíritu Santo nos lleve y veremos fruto. Esa es tu oración ahora. Si de verdad lo sientes, ponte en pie. Si de verdad quieres hacer ese pacto con Dios, ponte en pie, porque yo quiero orar por la iglesia.
Sí, papá, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Yo te doy gracias de nuevo porque tú eres un Dios de oportunidades, porque tú nos permites siempre volver a ti, siempre tomar decisiones y poder cambiar nuestra realidad, poder cambiar nuestra visión de las cosas. Te doy gracias por el regalo del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque tú cada día nos demuestras que cuando el Espíritu Santo toma el control sobre nuestras vidas, todo cambia. Y ahora, Señor, queremos hacer un pacto contigo. Un pacto, Señor, de renovar la presencia del Espíritu en nuestra vida. Queremos que el Espíritu Santo no solo cubra nuestros tobillos, nuestras rodillas, nuestra cintura, sino que llegue a cubrirnos de tal manera que nos dejemos llevar por ti. Señor, yo te pido que tú toques el corazón de cada una de las personas que estamos aquí, para que entendamos de que tú nos regalaste al Espíritu Santo, que es dinamita, que es un poder transformador, que tú quieres llenar de tu presencia esta iglesia, que tú quieres llenar de tu presencia esta ciudad y este país. Y Señor, te doy gracias porque en tu misericordia decidiste hacerlo a través de nosotros. Y ante eso, Señor, yo me siento pequeño, pero sé que con el agua de tu Espíritu, con la presencia de tu Espíritu Santo, no hay nada que no pueda ser cambiado. Señor, yo quiero dar fruto como los árboles que estaban a las dos orillas del río. Quiero satisfacer las necesidades del mundo. Mejor dicho, yo quiero ser el canal para que tú satisfagas las necesidades del mundo. Quiero que mis hojas puedan servir para sanar a otras personas. Señor, yo creo que tú transformes una ciudad sin ti, una familia sin ti, que tú la transformes. Y donde no hay nada más que muerte, donde no hay nada más que falta de vida, que tú, Señor, traigas vida. Señor, que tú cambies nuestra ciudad. Y yo hoy me pongo de pie delante de esta ciudad, no solo intercediendo por Vigo, una ciudad a la que yo amo, sino siendo ese canal o ese medio, esa persona que tú vas a usar para transformar mi ciudad. Espíritu Santo, yo te pido que tú selles la decisión que cada uno de los que estamos aquí hemos tomado. Que no se quede solamente en una bonita decisión, que no quede solamente en un bonito mensaje, que no quede solamente en una palabra que me ha tocado, sino que de verdad demos paso, Señor, y nos adentremos en el río de tu presencia. Que el Espíritu Santo ahora descienda con poder para llenar a cada una de las personas que estamos aquí. Declaramos, Señor, que el Espíritu Santo tiene autoridad sobre nuestras vidas y que nosotros decidimos entregarte toda nuestra vida para que, Señor, tu Espíritu Santo sea quien transforme no solo nuestra vida, la de nuestra familia, sino la de nuestra ciudad, la de nuestro entorno. Señor, declaramos que viene un tiempo nuevo de avivamiento, pero por el poder de tu Espíritu Santo. Y nosotros vamos a ser ese medio, las personas que tú utilizas como agentes de transformación en medio de nuestra ciudad. Te lo pido dándote gracias y saludando lo que viene. En el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.